derecho penal. Por favor, si quieren continuar viendo resúmenes de videos de derecho, cuestionarios, procesos con esquemas, animaciones, denle clic ahí al botón que dice suscribirse, así se suscriben al canal y van a tener notificaciones cuando hayan videos nuevos. Entonces, antes de iniciar, denle clic al botón donde dice suscribirse. Muy bien. Generalidades. Antecedentes históricos. Época de la venganza privada. En la época bárbara, se accede al impulso de un instinto de defensa ante la reacción provocada por un ataque que se considera injusto. Cada quien hacía justicia por su propia mano. En la época de la venganza privada. Luego viene la época de la venganza divina. Estos son los antecedentes históricos del derecho penal. En esta época, la justicia penal se ejercita en el nombre de Dios. Los jueces juzgan en su nombre. Generalmente eran los sacerdotes los que, representando a la voluntad divina, administraban justicia. Los sacerdotes lo hacían en la época de la venganza divina. En la época de la venganza pública, se deposita en el poder público la representación de la vindicta social respecto de la comisión de un delito. El poder público representado por el Estado. La represión penal, que pretendía mantener a toda costa la tranquilidad pública, se convirtió en una verdadera venganza pública, que llegó a excesos, caracterizándose por la aplicación de penas inhumanas y totalmente desproporcionadas con relación al daño causado. La pena era sinónimo de tormento, y se castigaban con severidad y crueldad aún hechos que hoy en día son indiferentes, como los delitos de magia y hechicería. Es uno de los episodios más sangrientos del derecho penal en los siglos XV al XVIII. Periodo humanitario. Su precursor, César Bonesana, el marqués de Beccaria, que en el año de 1764, a la par de la Revolución Francesa, con la filosofía iluminística, publicó su famosa obra denominada Del delite e delle pene, de los delitos y de las penas, en cual se pronunció abiertamente contra el tormento de la pena, para castigar los delitos cometidos. El fin de las penas, dijo, no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás a la comisión de otros iguales. Hay que agregar que Eugenio Florian dio a Beccaria la gloria de haber elevado a la dignidad de ciencia al derecho penal, ya que hasta esta época no podía hablarse de un derecho penal científico. Entonces, en el periodo humanitario resalta César Bonesana, el marqués de Beccaria, y en su obra se pronunció contra el tormento de la pena en la época humanitaria. Y Eugenio Florian dio a Beccaria la gloria de haber elevado a la dignidad de ciencia al derecho penal. Eugenio Florian. En la época científica, podemos decir que se inicia con la obra de Bonesana, el marqués de Beccaria, y subsiste hasta la crisis del derecho penal clásico con el aparecimiento de la escuela positivista. Luego, la época moderna. Actualmente existe unidad de criterio en toda la doctrina, en cuanto que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica para tratar los problemas relativos al delito, al delincuente y a las medidas de seguridad. Tenemos diferentes denominaciones diversas del derecho penal. Tenemos denominaciones diversas del derecho penal. Derecho penal, criminal, de castigar, represivo, sancionador, determinador, de prevención, protector de los animales, protector de la sociedad, derecho de lucha contra el delito, derecho de defensa social. Las denominaciones que más aceptación han tenido, derecho penal y derecho criminal. La primera denominación hace alusión a la pena y la segunda al crimen. El derecho penal. Definición. Tradicionalmente se ha definido al derecho penal en forma bipartita, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Así, desde el punto de vista subjetivo, el jus puniendi es la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente soberano. Fundamento filosófico del derecho penal es el derecho del Estado a determinar los delitos, señalar
imponer y ejecutar las penas correspondientes o las medidas de seguridad en su caso. Y desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la facultad punitiva del Estado. Este es el jus ponale, que determinan en abstracto los delitos, las penas y las medidas de seguridad, actuando a la vez como un dispositivo legal que limita la facultad de castigar del Estado a través del principio de legalidad, de defensa o de reserva que contiene nuestro Código Penal en su artículo primero, nullum crimen nulla pena sine lege. Cuello Calón dice que derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos y las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece. Dentro de las ramas encontramos el derecho penal material o sustantivo. Se refiere a la sustancia misma que conforma el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal, como es el delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Esto contenido en el Código Penal y otras leyes penales de tipo especial. El derecho penal procesal o adjetivo es el que busca la aplicación de las leyes del derecho penal sustantivo a través de un proceso, para llegar a la emisión de una sentencia y consecuentemente a la deducción de la responsabilidad penal, imponiendo una pena o medida de seguridad y ordenando su ejecución. Y luego el derecho penal ejecutivo o penitenciario, que se refiere al conjunto de normas y doctrinas que tienden a regular la ejecución de la pena en los centros penales o penitenciarios destinados para tal efecto y que, por cierto, en nuestro país no se encuentra codificado, ya que lo único que existe son normas reglamentarias de tipo carcelario. Estas son las ramas del derecho penal: material, procesal y ejecutivo. Ahora, en el contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho penal? Tenemos la parte general y la parte especial. La parte general se ocupa de las distintas instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas relativas al delito, al delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad. Tal es el caso del libro primero del Código Penal. Y luego la parte especial, que se ocupa de los ilícitos penales, delitos y faltas, de las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse. Tal es el caso del libro segundo y tercero de nuestro Código Penal. Las características es una ciencia cultural o del espíritu, porque debido a que no estudia fenómenos naturales enlazados por la casualidad, sino que regula conductas en atención a un fin considerado como valioso, pues como una ciencia del deber ser y no del ser, es una característica del derecho penal. Es normativo, porque está compuesto por normas jurídicas penales encaminadas a regular la conducta humana, es decir, a normar el deber ser de las personas en una sociedad jurídicamente organizada. También pertenece al derecho público, porque siendo el Estado el titular del derecho penal, solamente a él corresponde la facultad de establecer delitos y las penas o medidas de seguridad correspondientes. Es valorativo, porque el derecho penal está subordinado a un orden valorativo en cuanto que califica los actos humanos con arreglo a una valoración, valora la conducta de los hombres. Es finalista, porque siendo una ciencia teleológica, su fin primordial es resguardar el orden jurídicamente establecido a través de la protección contra el crimen. Es fundamentalmente sancionador, porque castiga, reprime e impone una pena con carácter retributivo a la comisión del delito. Debe ser preventivo y rehabilitador, es decir, que además de sancionar, debe pretender la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. Ahora, las fuentes del derecho penal. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Tenemos reales, formales, directas e indirectas. En las reales tenemos las expresiones humanas, los hechos naturales o los actos sociales que determina el contenido de las normas jurídico-penales. Las reales entonces son los hechos naturales y expresiones humanas. Las formales se refiere al proceso de creación jurídica de las normas penales y a los órganos donde se realiza el mencionado proceso legislativo, de acuerdo con la organización política del Estado de Guatemala. Las directas. La ley es la única fuente directa del derecho penal, por cuanto que sólo ésta puede tener el privilegio y la virtud necesaria para crear figuras delictivas y las penas o medidas de seguridad correspondientes.
y las indirectas, que son aquellas que solo en forma indirecta pueden coadyuvar en la proyección de nuevas normas jurídico-penales e incluso pueden ser útiles tanto en la interpretación como en la sanción de la ley penal, pero no pueden ser fuente de derecho penal, ya que por sí solas carecen de eficacia para obligar. Entre ellas tenemos la costumbre. Es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. La doctrina está integrado por el conjunto de estudios realizados por los hombres de ciencia, las elaboraciones y los desenvolvimientos del área de interpretación del estudioso. La jurisprudencia se constituye por el conjunto de principios contenidos en las resoluciones de los juzgados, los principios generales del derecho, que son la equidad, la justicia y el bien común, constituyen los valores máximos a que aspiran las ciencias jurídicas. Entonces, en las fuentes indirectas tenemos la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, básicamente lo que da origen a la ley. Dentro de los fines del derecho penal, ¿cuáles son? Vemos que es sancionador y es rehabilitador. Es sancionador porque su objetivo es castigar los actos delictivos que lesionan o ponen en peligro intereses individuales, sociales o colectivos. Es rehabilitador toda vez que, mediante la aplicación de las medidas de seguridad, se pretende reinsertar al delincuente como un ente útil a la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los principios que limitan el ius puniendi? Y vemos acá que el ius puniendi, como habíamos leído anteriormente, es el derecho penal desde el punto de vista subjetivo, que nos enfocábamos en la facultad de castigar que tiene el Estado. Entonces, los principios que limitan el derecho penal subjetivo o el ius puniendi, tenemos el principio de legalidad, porque es el principio de legalidad penal el fundamento en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo haya previsto en él. El principio de legalidad es una reacción contra la arbitrariedad en el abuso de poder y la inseguridad jurídica. Limita el poder punitivo del Estado para que el Estado no ande, creando delitos en una forma subjetiva. Luego tenemos la intervención mínima. El principio de intervención mínima postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. Ello supone que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social. Es decir, que el derecho penal debe tener un carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos. La culpabilidad. Este principio constituye uno de los límites al ius puniendi del Estado y significa que para imponer una pena a un sujeto es preciso que se le pueda culpar, responsabilizar del hecho que motiva su imposición. Se expresa en los siguientes principios. Principio de personalidad de las penas, según el cual nadie puede responder penalmente por delitos ajenos. Y bueno, tenemos principio de responsabilidad por el hecho. El derecho penal no castiga a la personalidad, la forma de ser o la pertenencia del sujeto a un determinado grupo, sino solo las conductas. Este es un principio, ¿verdad? Principio de dolo o culpa. Según este principio, no basta con que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable. Además, es necesario que haya sido querido por el sujeto, o sea, que haya habido dolo, o al menos sea causado por la imprudencia. Principio de culpabilidad en sentido estricto o atribuibilidad. Solo se puede imponer una pena a un sujeto cuando reúne las condiciones biofísicas para comprender el sentido de la norma y actuar conforme a esa comprensión. Entonces tenemos esos principios que limitan el ius puniendi. También tenemos el principio de non bis in idem. Según Traiter Jiménez, la expresión non bis idem encierra un tradicional principio general del derecho con un doble significado.
De una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada 2 veces por la misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos, o si se quiere, no pueden darse 2 procedimientos con el mismo objeto. Esta vertiente procesal impide no solo la dualidad de procedimientos, administrativo y penal, sino también el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos como consecuencia de los efectos de la litispendencia y de la cosa juzgada. La proporcionalidad de las penas. El principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad. Para ello, se limita su uso a lo imprescindible, que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. Ahora, las ciencias auxiliares del derecho penal, tenemos la criminología, que es una ciencia multidisciplinaria cuyo objeto de estudio son el delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal, con el fin de explicar las causas y motivos del fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en consecuencia requiere cada caso en concreto. Tenemos la criminalística. Es una disciplina esencialmente práctica, cuya finalidad es obtener una mayor eficiencia en el descubrimiento del delincuente y en la investigación del delito. Tenemos la medicina forense, que tiene por objeto poner al servicio de la administración de la justicia penal los conocimientos y las técnicas médico-quirúrgicas. Es sabido que en la investigación de infinidad de delitos y en el tratamiento de los delincuentes se requiere el auxilio de médicos forenses, sobre todo en relación a los llamados delitos de sangre, así como en los de tipo sexual. Tenemos la psiquiatría forense también. Su especialidad dentro de la medicina legal tiene por objeto el estudio de los sujetos del delito en sus funciones psíquicas e indica los tratamientos adecuados para los que padecen enfermedades o anomalías mentales. La estadística constituye un método para las investigaciones sociológicas criminales y sirve para revelar la influencia de los factores externos, físicos y sociales en cuanto al fenómeno de la delincuencia. La victimología. La victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. El estudio de las víctimas es multidisciplinario y su objeto material puede ser estricto o amplio. Entonces estas son las ciencias auxiliares del derecho penal: criminología, criminalística, medicina forense, estadística, victimología, por mencionar algunas. Bueno, ahora la teoría de la ley penal. Para Palacios Mota, la definición dice que la ley penal es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. En stricto sensu, esto quiere decir en una forma amplia, la ley penal es una norma de carácter general que asocia una sanción, pena o medida de seguridad a una conducta prohibida por ella, como el delito o falta. Tenemos la estructura. La norma es una proposición de deber ser hipotética, cuyo presupuesto con frecuencia es condicional e incierto, aunque también puede referirse, y en ocasiones así sucede, a alguna cosa que ya sucedió. Dicha norma jurídico-penal está conformada por 2 elementos. Por un lado estaría el supuesto de hecho y por el otro lado estaría la consecuencia jurídica. Bien, ahora tenemos lo que es en la misma la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida a todos los ciudadanos, a los que prohíbe o bien ordena que lleven a cabo determinados comportamientos, es decir, que establece el delito. Ahora, lo describe el delito, la norma primaria. La norma secundaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida al juez y que le ordena que dicte sentencia en la que se recoja la sanción, o sea, la consecuencia jurídica, concreta para el caso de que un individuo incumpla la conducta ordenada por dicha norma o realice un comportamiento que está prohibido por la misma o supuesto de hecho. Ahora la clasificación de la ley penal.
La general se ocupa de las distintas instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas relativas al delito, al delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad. Tal es el caso del libro primero del Código Penal guatemalteco. Ahora, la especial se ocupa de los ilícitos penales propiamente dichos, delitos y faltas, de las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. Tal es el caso del libro segundo y tercero de nuestro Código Penal. La ley penal en el tiempo, cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo, lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y los hechos que debe regular bajo su imperio. Su ámbito de validez temporal está limitado en dos momentos: el momento en que nace su promulgación y el momento en que fenece por la abrogación o derogación. A este aspecto en la doctrina se le conoce como sucesión de leyes, porque indiscutiblemente a través del tiempo unas suceden a otras, la vigencia y la extinción. Ahora, cuando hablamos de la extractividad de la ley penal, se refiere a que una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Pero, ¿es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia? La respuesta es afirmativa, y la encontramos en el artículo segundo del Código Penal, que dice: si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Y entonces encontramos la retroactividad, que consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya que se haya dictado sentencia. La ultraactividad, en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior. Es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, entonces estamos frente a la ultraactividad. Es cuando una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces aplica la anterior. Ley penal en el espacio. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el espacio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal de un país determinado. El ámbito espacial de validez de una ley es mucho más amplio que el denominado territorio, que está limitado por las fronteras. La ley penal de un país regularmente trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio, para que los delitos no queden sin castigo. Entonces, dentro de la ley penal en el espacio tenemos la territorialidad de la ley penal, y este principio se fundamenta en la soberanía de los estados, porque la ley penal no puede ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía determinado estado. Se debe de aplicar únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del estado que la expide, aplicándose a autores y cómplices, nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes. La extraterritorialidad de la ley penal. El principio de extraterritorialidad de la ley penal es una excepción al principio de territorialidad y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos fuera de su territorio. Para su aplicación se debe tomar en cuenta los siguientes principios: principio de justicia universal y principio de reciprocidad. El principio de justicia universal dice que la justicia universal trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad. Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la comunidad internacional y con el objetivo de protegerla, debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga en su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos. Entonces, cada Estado, como integrante de la comunidad internacional, debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga en su territorio. Es el principio de justicia universal. En el principio de reciprocidad, en lo que respecta a las relaciones internacionales y tratados de esta índole, se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado deben ser retribuidos por la contraparte de la misma forma. La reciprocidad se utiliza habitualmente en la reducción o eliminación de aranceles, la concesión de derechos de autor
para extranjeros, el mutuo reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, la liberación de restricciones de viaje y requisitos de visado. Muy bien. Entonces, básicamente el principio de reciprocidad se refiere a relaciones internacionales y tratados para que garantías y sanciones de un Estado que otorga a ciudadanos o personas de otro Estado sean retribuidos por la contraparte de la misma forma. Entonces, esta reciprocidad abarca a eliminación de aranceles, como tratados de libre comercio, concesión de derechos de autor, mutuo reconocimiento y liberación de visa, principio de reciprocidad. Extradición es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de éste. Las clases de extradición son las siguientes. Bien, hay activa, pasiva, voluntaria, espontánea, de tránsito y reextradición. Entonces hay 6 tipos de extradición. La activa es cuando el gobierno de un Estado solicita al de otro la entrega a un delincuente. La pasiva es cuando el gobierno de un Estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. Entonces, cuando hay extradición, la activa es el Estado que lo solicita y la pasiva es el Estado que da al delincuente. La voluntaria es cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del Estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Esta también se le llama impropia, sería como una confesión espontánea, pero a nivel internacional. Extradición espontánea se da cuando el gobierno del Estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente, sin haber requerido para ello con anterioridad. Entonces esta es del Estado, espontánea, el mismo Estado lo entrega. Extradición en tránsito es el permiso que concede el gobierno de un Estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio. Entonces en esta es cuando un país está en medio de otro en los cuales hay un tratado de extradición. Y luego la reextradición es cuando un tercer Estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes de cometerlo en el país que logró primero su extradición. Entonces tenemos extradición activa, pasiva, voluntaria, espontánea, en tránsito y reextradición. Ahora, la teoría general del delito. En la primigenia Roma se habló de noxa o noxia, que significa daño, apareciendo después en la culta Roma para identificar a la acción penal. Los términos flagitium, celus, facinus, crimen, delictum, fraus, teniendo mayor aceptación hasta la Edad Media los términos crimen y delictum. Actualmente el derecho penal moderno y en nuestro medio de cultura jurídica, delito, crimen, infracción penal, hecho o acto punible, conducta delictiva, acto o hecho antijurídico, hecho o acto delictuoso, ilícito penal, hecho criminal, contravenciones o faltas. En Guatemala se utiliza el sistema bipartito para clasificar las infracciones a la ley penal del Estado, pues los clasifica en delitos y faltas. ¿Cuáles son los elementos del delito? Pues en este sentido se habla de una serie de elementos positivos constitutivos del delito que son esenciales para su existencia y para afirmar la responsabilidad penal del sujeto activo. Y en vía contraria se mencionan una serie de elementos negativos que destruyen la conformación del delito desde el punto de vista jurídico y en otro caso eliminan la responsabilidad penal del sujeto infractor. La doctrina describe los elementos del delito de la manera siguiente. Elementos positivos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Los elementos negativos del delito serían los contrarios a los positivos, ¿verdad? No es acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, sino que es lo contrario. Estos, algunos autores, para una mejor memorización, toman las iniciales y crean la palabra ATASIP. Y eso es la definición del delito también, que es un delito, sería la acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible.
y los elementos negativos sería lo contrario. Falta de acción, atipicidad o ausencia de tipo, juridicidad, porque entonces no sería antijuridicidad, sino que simplemente sería juridicidad o causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad y causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias o impunibilidad. Y elementos accidentales que serían causas agravantes y causas atenuantes. De los elementos negativos del delito, la acción, estos serían los positivos, elementos positivos del delito, la acción. Bien, es el elemento característico y positivo del delito, que no es más que una manifestación de la conducta humana consciente, voluntaria o inconsciente, involuntaria, a veces, positiva, activa o negativa, que causa una modificación en el mundo exterior mediante un movimiento corporal o mediante su omisión y que está prevista en la ley. De la definición anterior se infiere que la conducta humana en el delito puede realizarse básicamente de dos formas, como un obrar activo, que sería una acción positiva, o como obrar pasivo, que sería la omisión o una acción negativa. La clasificación atendiendo a la forma de acción sería la comisión, sería el movimiento corporal que produce en el mundo exterior un resultado consistente en el peligro o lesión para un bien jurídico. La omisión consiste en no hacer lo que se espera que el sujeto hiciese. La omisión propia. En cuanto a la omisión propia, existe una expectativa de actuación que impone el ordenamiento jurídico, de modo que tales conductas omisivas vienen expresamente tipificadas por la ley. No obstante, en dicha omisión no existe una calidad específica que cumplir, ya bien sea de tipo académico, profesional, abogado, médico, policía, funcionario público, en fin. Podríamos decir que dicha expectativa va dirigida a toda la población. Entonces la omisión propia, básicamente lo que dicen algunos autores es que no hay salario, es cualquier persona, ¿verdad? Omisión impropia. Este tipo de omisión consiste en no hacer lo que se estaba obligado a realizar. Se produce un resultado en que el omitente responde como si hubiera producido mediante una conducta activa. Artículo 445. En otras palabras, podríamos decir que esta es una obligación directa o específica, puesto que sí existe una calidad específica, como la de un funcionario público, como en el ejemplo dado. Aquí impera la teoría de la posición de garante en esta de omisión impropia. Bien, aquí sí habría salario en parte. Pura actividad. No requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficiente la simple conducta humana, un puro movimiento corporal, por ejemplo, el solo acto de participar en asociaciones ilícitas. Relación de causalidad. Es la conexión necesaria entre antecedente causa y un consiguiente efecto. Nuestro Código Penal se refiere a la relación de causalidad en su artículo 10. Al derecho penal solo le interesa la causa que tiene su nacimiento en la conducta humana. Entre esta y el resultado delictuoso debe de existir relación de causa y efecto. Durante mucho tiempo la doctrina ha tratado de resolver el problema de determinar cuándo una acción es causante de un resultado. A continuación se explican brevemente las tres teorías que tratan de explicar la relación de causalidad. La teoría de la equivalencia de condiciones. El nombre de teoría de la equivalencia de las condiciones hace referencia a que todas las causas son causa del resultado. Esta teoría ha sido criticada por el amplio margen de responsabilidad que crea. Todas las condiciones son causa sin importar la distancia. Irónicamente ejemplificaban algunos autores que en el caso que, por ejemplo, Juan matase a Pepe, serían responsables de la muerte los padres de Juan por haberlo concebido. Efectivamente, si suprimimos mentalmente la acción de concebir a Juan, la muerte de Pepe no se hubiera producido. Entonces es como una gran cadena que va hasta el punto principal. La teoría de la causalidad adecuada. Frente a la teoría de la equivalencia de las condiciones surge la teoría de la causalidad adecuada. No todas las condiciones son causa, sino solamente aquellas que, de acuerdo con la experiencia general, provocan habitualmente el resultado. De esta forma se reduce la amplitud del nexo causal. Así, por ejemplo, se considera adecuado para producir la muerte el administrar arsénico, pero no administrar azúcar, aunque luego resulte que la persona que lo ingiere es diabético y fallece. Entonces es un ejemplo más específico, directo de la causa con el efecto. Y bueno, esta teoría toma como base el concepto de concausa.
Se conoce como concausa todo fenómeno que al actuar conjuntamente con la acción del sujeto da lugar a consecuencias que no pertenecen al curso normal u ordinario de ésta. En el ejemplo anterior, el hecho de ser diabético se considera una concausa. Así, el juez, al analizar si en el hecho la estructura causal está determinada por el actuar del hombre o por una circunstancia ajena a éste. En resumen, la concausa es ajena a la gente, quien debe ignorarla o no haberla podido proveer. La principal crítica que se hace a esta teoría es que la experiencia general también nos demuestra que una condición no adecuada puede producir un resultado. Sabemos que si le damos a alguien un puñetazo en la calle, existe la posibilidad de que se golpee con una piedra en el suelo y fallezca. Por ello, su vaguedad en numerosos casos no se delimita de forma clara el curso causal. Ahora, la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva no entra a analizar si la acción realizada por el sujeto fue causa del resultado, sino si el resultado es imputable al autor. Es decir, la pregunta no es si A es causa del resultado de B, sino si B puede ser imputado a A como hecho propio, entendido como la acción y sus consecuencias, o por el contrario se debe a circunstancias ajenas a su ámbito de responsabilidad. La teoría se basa en establecer una serie de normas y criterios que determinan la vinculación entre una acción y un resultado. Teoría sobre la acción. Teoría del finalismo. Se basa en que toda acción a la que denomina conducta o comportamiento es una expresión de la voluntad. Si el agente se propone un fin y lo logra, es que en su conducta hubo dolo. La teoría final de la acción surgió como reacción a las teorías causalistas. En Alemania, en los años 30, de la mano con Hans Welsing. Pero para el finalismo, acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana dirigido a la consecución de un fin. Los finalistas extienden que no se concibe un acto de voluntad que no haya dirigido a un fin. La acción humana regida por la voluntad es siempre una acción final. Entonces, en esta teoría sobre la acción del finalismo se enfoca en la acción final. Ahora, por el contrario, tenemos la teoría de la causalidad. Esta teoría dominó la ciencia penal alemana desde principios del siglo, siendo von Litz y Metzger los autores más representativos de esta tendencia. Para las teorías causales, la acción es conducta humana voluntaria. La acción es un puro proceso causal. Será acción el iniciar voluntariamente un curso causal. Lo que el sujeto haya querido es totalmente irrelevante y solo tendrá importancia en un momento posterior, al analizar la culpabilidad. Lo que hacen los causalistas es tomar un concepto normativo de acción, es decir, tomar un concepto creado por el derecho penal. Por ejemplo, en la acción de disparar contra otro entenderán que hay acción cuando la persona quiso voluntariamente apretar el gatillo. Bien, tiempo y lugar de comisión del delito. A esto se refiere a cuándo y dónde se realizaron, ya sea la acción o la omisión ilícitas. ¿Cuándo se cometió el delito? Ver el artículo 19 del Código Penal que regula el tiempo de comisión del delito. ¿Dónde se cometió el delito? Ver el artículo 20 del Código Penal que regula el lugar del delito. La determinación del lugar de comisión del delito juega un papel muy importante en cuanto a la delimitación de la competencia de los tribunales de justicia para juzgar los delitos cometidos. El iter criminis. En derecho penal se conoce con este nombre a la vida del delito, desde que nace en la mente del autor hasta la consumación. Este está constituido por una serie de etapas desde que se concibe la idea de cometer el delito hasta que el delincuente logra conseguir lo que se ha propuesto. Bueno, tenemos las fases del iter criminis, porque básicamente el iter criminis es la vida del delito desde que nace hasta que se consuma, desde la mente hasta la acción. La fase interna está conformada por las voliciones criminales que no son más que las ideas delictivas, nacidas en la mente del sujeto activo, que mientras no se manifiestan o exterioricen de manera objetiva, no implican responsabilidad penal, pues la mera resolución de delinquir no constituye delito. La fase externa. Esta comienza cuando el sujeto activo autoriza la conducta tramada, o sea planificada,
durante la fase interna. En este momento, principia a atacar o a poner en peligro un bien jurídico protegido a través de una resolución manifiesta. El Código Penal guatemalteco reconoce expresamente en su artículo 17 dos formas de resolución criminal: la individual, llamada proposición, y otra colectiva, que denomina conspiración. Una vez iniciada la fase externa del delito, pueden suceder las siguientes, según nuestro Código Penal, también llamado grados de consumación. El delito consumado. El artículo 13 del Código Penal dice: el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. La tentativa. El artículo 14 del Código Penal dice que hay tentativa cuando, con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. Esa es la tentativa, ¿verdad? Entonces tenemos los grados de consumación: delito consumado, la tentativa, que nuevamente hay tentativa cuando, con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución, pero por actos exteriores idóneos, no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. No es por la voluntad de la gente. La tentativa imposible. El artículo 15 del Código Penal dice: si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. El desistimiento. El artículo 16 dice: cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delitos por sí mismos. Entonces tenemos, dentro de los grados de consumación del delito, delito consumado, que es básicamente cuando concurren todos los elementos, artículo 13. La tentativa, que por elementos exteriores a la gente ya no se realiza el delito, ya no se consuma. La tentativa imposible es cuando se intenta cometer el delito con medios inadecuados, ya que la consumación sería imposible por no haberse planificado bien o por no haberse por no tener los medios necesarios para consumarlo. El desistimiento es cuando es la voluntad del sujeto activo del delito no realizarlo. Ahora, la tipicidad. Jiménez de Azúa dice: la tipicidad es la adecuación de la conducta concreta al tipo legal concreto. La naturaleza es un elemento positivo del delito y sus funciones tiene una función fundamentadora, sistematizadora y garantizadora. La fundamentadora es de que constituye en sí un presupuesto de legalidad. Obliga al juzgador para que aplique una pena o una medida de seguridad o a la conducta delictiva. Una función sistematizadora, ya que por su medio se tiende a relacionar formalmente la parte general con la especial del derecho penal. Y una función garantizadora, ya que la tipicidad resulta ser una consecuencia inevitable del principio de legalidad o de reserva nullum crimen nulla poena sine lege, por medio del cual no puede haber crimen ni pena si no está previamente establecido en una ley penal que la regule el artículo 1 del Código Penal. Tipo penal es la descripción exacta de todas aquellas acciones u omisiones que podrían llegar a ser consideradas como delitos, y asimismo todas las consecuencias jurídicas. Dicho tipo penal se encuentra estructurado de la siguiente manera: norma primaria y norma secundaria. Y nuevamente la norma primaria se refiere a la hipótesis penal y la secundaria a la realización de la pena, aplicación de la pena. La antijuridicidad o antijuridicidad. En un principio, la construcción técnica jurídica de la infracción que maravillosamente crearon y nos legaron los jus-penalistas alemanes, presentaba al delito constituido como una multiplicidad de elementos: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad, que, si bien es cierto, en la actualidad todavía tienen plena vigencia para la construcción del mismo. La doctrina dominante en el derecho penal moderno, con bastante certeza jurídica y fundamento lógico,
ha simplificado la complicada estructura en un sistema tricotómico del delito. De ahí que hoy día se habla de la infracción penal como la conducta típicamente antijurídica, culpable y punible. Bien. La definición es un juicio desvalorativo de que un juez penal hace sobre una acción típica en la medida en que ésta lesiona o pone en peligro, sin que exista una causa de justificación del interés o bien jurídico tutelado. Contenido. Criterios para determinar este aspecto. Carlos Ernesto Binding, el maestro germano, estableció que el delincuente no viola la ley, sino que actuaba de acuerdo con ella. Al adecuar su conducta al tipo de ley, de esta manera quebranta la norma prohibitiva que contempla la ley penal. Esta teoría fue censurada. El conde de Dona, basándose en la filosofía de Stambler, sostiene que lo antijurídico es lo injusto. Será pues jurídico todo acto que constituye un medio justo para un fin justo, y será antijurídica toda conducta que no pueda ser reconocida como medio justo para un fin justo. Luego viene Marx Ernesto Mayer, con su conocida teoría de las normas de cultura. Llega a la conclusión de que todo el orden jurídico es un orden de cultura, y por lo tanto lo antijurídico será la infracción de las normas de cultura recogidas por el Estado. Muy interesante lo que dice Marx. Y Franz von Liszt dice que pretende conciliar las dos tendencias en pugna, la jurídica formal y la extrajurídica o material, en un aspecto. Significa una conducta contraria a la sociedad, antijurídica material, y en otro, integra una transgresión de una norma establecida por el Estado antijurídica formal. En la actualidad tiene una casi total aceptación la teoría puramente jurídica de la antijuridicidad, la cual sostiene que la antijuridicidad será la contradicción a las normas objetivas del derecho. Muy bien. Entonces, básicamente, Franz intenta juntar o conciliar la teoría jurídica o formal y la extrajurídica o material. Entonces, básicamente dice que una conducta contraria a la sociedad, que sería antijurídica material, y por el otro pone la transgresión de una norma por el Estado antijurídico, y sería dentro de la percepción antijurídica formal. Entonces tiene una casi total aceptación la teoría puramente jurídica de la antijuridicidad, la cual sostiene que la antijuridicidad será la contradicción con las normas objetivas del derecho. Entonces básicamente Franz von Liszt dice que la antijuridicidad es antijurídico porque contradice las normas jurídicas, es antijurídico, en contra. Básicamente puede definirse la antijuridicidad desde tres puntos de vista: formal, material y de la valoración o desvalorización. La formal dice que la antijuridicidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. La material, la acción que encierra una conducta antisocial, tiende a lesionar o a poner en peligro un bien jurídico tutelado. Y la de la valoración positiva o desvalorización negativa dice que es un juicio de valor por el cual se declara que la conducta no es aquella que el derecho demanda. Ahora tenemos los eximentes por falta de antijuridicidad: la legítima defensa, el estado de necesidad o el legítimo ejercicio de un derecho. Muy bien. La culpabilidad. La culpabilidad, además de constituir un elemento positivo para la construcción técnica de la infracción, tiene como característica fundamental ser el elemento subjetivo del delito, es decir, que su función está íntimamente relacionada con el protagonista del crimen, toda vez que se refiere a la voluntad de la gente para la realización del acto delictivo. De ahí que para poder juzgar una conducta humana como ilícita en el campo penal, es menester que, además de ser típica y antijurídica, sea culpable. La culpabilidad radica, pues, en la manifestación de voluntad del sujeto activo de la infracción penal, que puede tornarse dolosa o bien culposa, dependiendo de la intención deliberada de cometer el delito, o bien de la comisión del delito por negligencia, imprudencia o impericia. Ahora, las teorías para determinar la naturaleza jurídica de la culpabilidad.
teoría psicológica. Esta sostiene que la culpabilidad es la relación psíquica de causalidad entre el autor y el acto, o bien entre el autor y el resultado. Es decir, que el lazo que une a la gente con el hecho delictivo es puramente psicológico. La teoría normativa sostiene que no basta la relación de causalidad psíquica entre el autor y el acto, o bien entre el autor y el resultado, sino es preciso que ella dé lugar a una valoración normativa, a un juicio de valor que se traduzca en un reproche, por no haber realizado la conducta de conformidad con el deber jurídico exigible a su autor. Jiménez de Azúa, para la concepción normativa de la culpabilidad, dice que esta no es una pura situación psicológica, intelecto y voluntad, representa un proceso atribuible a una motivación reprochable de la gente, es decir, que partiendo del hecho concreto psicológico, ha de examinarse la motivación que llevó al hombre a esa actitud psicológica dolosa o culposa. Bien, ahora bien, para Palacios Mota, es un comportamiento consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche, debido a que el sujeto actúa en forma antijurídica, pudiendo y debiendo actuar diversamente. Ahora las formas, el dolo, es el propósito o la intención deliberada de causar daño, de lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, la intencionalidad. El dolo marca el límite máximo de la culpabilidad y existen los diferentes tipos: dolo directo, indirecto y eventual. En el directo es aquel que aparece cuando la previsión y la voluntad se identifican completamente con el resultado. Indirecto es aquel en el cual el resultado que no se quería causar directamente y que era previsible aparece necesariamente ligado al hecho deseado, y el objeto activo ejecuta el acto, lo cual implica una intención indirecta. Dolo eventual surge cuando el sujeto pasivo ha previsto y tiene el propósito de obtener un resultado determinado, pero a su vez prevé que eventualmente pueda ocurrir otro resultado y aún así no se detiene la ejecución del acto delictivo. Entonces, básicamente, en el dolo directo existe la planificación y la voluntad de cometer el hecho delictivo. Está planificado. En el dolo indirecto, el resultado no se quería causar directamente. En este ejemplo está el clásico en que una persona quiere hacerle daño a otra y, por ejemplo, le tira una granada. Pero cuando cuando se da esa explosión, otras personas se ven dañadas, lesionadas. Entonces el daño fue indirecto, porque no fue la intención de dañar a los otros individuos, pero se les dañó, fue indirecto. El dolo eventual es cuando básicamente el criminal o la persona que va a cometer un hecho delictivo no tiene la intención, no sale, digamos, de su casa con la intención de cometer el hecho delictivo. Sin embargo, ve una oportunidad de cometerlo y lo hace. De repente va caminando y ve que hay dinero en un carro y ve que no hay nadie viendo. Entonces se da la situación, se da la oportunidad que él cometa un hecho delictivo y lo comete. Pero él no salió a la calle intentando buscar o robar o hurtar dinero, pero cuando se le aparece la oportunidad lo hace, el evento. Entonces son los tres tipos de dolo. La culpa. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Según el Código Penal guatemalteco, la culpa puede ser de tres tipos: negligencia, imprudencia e impericia. La negligencia es el antes, es por la falta de desarrollo, falta de planificación de un comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve de base para imputar la responsabilidad por daños y la obligación de indemnizar. La imprudencia es la falta de precaución que implica omitir la diligencia requerida. Se trata de un olvido de la previsión aconsejable para realizar algún hecho que la prudencia popular recomendaría. Estos hechos imprudentes constituirían un delito si mediara mala intención, pero en realidad son productos del descuido. La imprudencia básicamente es cuando la persona se descuida, no fue prudente.
no existió mala intención, pero sí hubo descuido. Entonces acá sería, por ejemplo, si una persona está manejando automóvil y por alguna causa no ve el signo de alto, de repente por ver su celular o algún tipo de distracción, por un descuido atropella a otra persona, fue imprudente porque se descuidó, no fue diligente para evitar el daño. La impericia es la falta de pericia o conocimiento en la práctica de un arte, profesión o oficio. Esto es la deficiencia técnica originante de resultados dañosos por parte de quien carece de la preparación debida. Entonces de repente algún doctor realiza una operación que nunca había realizado y luego pues daña al paciente. No tenía el conocimiento, la pericia para realizar dicha operación, pero más sin embargo lo hace y ocasiona el daño en la otra persona. Entonces ahí hay culpa. Bien, la preteritencionalidad o ultraintencionalidad. El artículo 26, inciso 6 del Código Penal dice que hay un peldaño intermedio entre el dolo y la culpa, y que consiste en que el resultado de una conducta delictiva es mucho más grave que el que perseguía el objeto activo, que el que perseguía el sujeto activo. La imputabilidad es un elemento positivo de la infracción, con una marcada tendencia subjetiva por cuanto es el elemento previo más relevante de la culpabilidad, ya que el sujeto activo del delito, antes de ser culpable, tendrá necesariamente que ser imputable. La imputabilidad, formalmente hablando, está condicionada a ciertos límites que la ley propone. Sujetándose a ella, habrá que considerar imputables a los sujetos que en su persona reúnen las características biopsíquicas que requiere la ley para tener la capacidad de ser responsables de los hechos típicamente antijurídicos cometidos. La definición: es imputable todo aquel que posea al tiempo de la acción las condiciones psíquicas exigidas, abstractas e indeterminadamente por la ley para poder desarrollar su conducta socialmente. Todo el que sea apto idóneo jurídicamente para observar una conducta que responda a las exigencias de la vida en sociedad. La naturaleza. En esta ha reinado la teoría de la voluntad, por cuanto los penalistas modernos han decidido rechazar el antiguo problema del libre albedrío y el determinismo, por considerar que dicho problema no pertenece al campo jurídico, sino al campo moral y religioso. Aseguran que en el derecho penal, pero no hay por qué discutir si la conducta humana actúa libremente o está predeterminada. Basta con que la conducta humana sea voluntaria, es decir, que para que un sujeto sea responsable penalmente, basta que haya ejecutado el delito con voluntad consciente y libre. Esa sería la definición de la imputabilidad y la naturaleza. La punibilidad. La punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena. Tal merecimiento acarrea la conminación legal de aplicación de esa sanción. Entonces la punibilidad es el merecimiento de una pena, básicamente, en función de la realización de cierta conducta. Elementos. Las condiciones objetivas de la punibilidad son circunstancias que, sin pertenecer al injusto o a la culpabilidad condicional en algún delito concreto, la imposición de la pena. Estas consisten en ocasionales requisitos de carácter objetivo, ajenos a la integración típica, y deben ser satisfechos para poder proceder penalmente contra el responsable del delito. En tal sentido, los casos en la legislación penal guatemalteca son artículos 174, 192, 202, 247 del Código Penal, que no exista ninguna excusa absolutoria. Ahora, con los elementos negativos del delito, tenemos lo que es la falta de acción, cuando la persona no ha tenido la voluntad consciente de realizar la acción. Casos: movimiento reflejo. Son movimientos involuntarios del cuerpo que se producen como consecuencia de un movimiento de estímulo externo. Son el movimiento reflejo.
dentro de la falta de acción. Estado de inconsciencia. La persona no actúa conscientemente y voluntariamente. La fuerza irresistible es cuando la persona realiza la conducta a través de una conducta exterior que la forza a hacer determinada acción. La atipicidad, y esta puede ser una fuerza natural, la fuerza irresistible. La atipicidad, que es un elemento negativo del delito que existe cuando la acción que se ha realizado no encuadra en la descripción que hace la ley penal de las conductas que se encuentran prohibidas penalmente. No existe, no está tipificada. La juridicidad es un elemento negativo del delito, como la causa de justificación, que consiste en una autorización prevista en la legislación penal para que una persona pueda actuar y violentar un bien jurídico tutelado. Dentro de estas tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Dentro de la legítima defensa hay legítima defensa privilegiada y putativa, pero básicamente la legítima defensa es cuando se obra en defensa de una persona, bienes o derecho de la persona, de sus bienes o derechos de la otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: que exista una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado debe existir, y una falta de provocación. Ahí está la legítima defensa. Y hay legítima defensa privilegiada. Esta está regulada en el artículo 24 y consiste en el permiso para repeler el ingreso sin autorización en morada ajena. También está la legítima defensa putativa. Este tipo de legítima defensa está regulada en el artículo 25, inciso 3. Consiste en que una persona cree que lo están atacando y él actúa pensando que se está defendiendo y no existe tal agresión. Entonces esto es lo que se le llama el error. Bueno, el estado de necesidad, este es el peligro en el que se actúa o de inmediato para bienes jurídicamente protegidos, que solo puede evitarse mediante la lesión de bienes, también jurídicamente tutelados, pertenecientes a otra persona. Los elementos son los siguientes: cometer un hecho, estar obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otro, no ser el causante, que exista un mal inevitable y la proporcionalidad del peligro. Ese es el estado de necesidad, cuando básicamente una persona no puede evitar dañar o violentar bienes jurídicamente protegidos para proteger a otra persona. Existe estado de necesidad disculpante. Aquí el mal provocado es menor al que se evitó, y la legítima defensa putativa también, que es como el error también. Legítimo ejercicio de un derecho. En esta causa de justificación consiste en ejecutar un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. El artículo 24 del Código Penal lo establece. Se puede encontrar la ejecución de un acto ordenado o permitido por la ley o el ejercicio legítimo de su calidad. La inculpabilidad. El artículo 25 del Código Penal. Al igual que las causas de inimputabilidad y las causas de justificación, las causas de inculpabilidad son eximentes de la responsabilidad penal del sujeto activo, y en este caso, porque el elemento subjetivo del delito es la voluntad del agente, existe o está justificada. En ese sentido, las causas de la inculpabilidad son el negativo de la culpabilidad como elemento positivo del delito, y surgen precisamente cuando en la comisión de un acto delictivo no existe dolo, culpa o preterintención. La legislación penal guatemalteca describe 5 causas que son las siguientes: miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. En el miedo invencible es cuando se ejecuta el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o eminente, según las circunstancias. La ley exige para su conformación que el miedo sea invencible, lo cual significa que no lo pueda vencer el sujeto activo o que no le sea posible sobreponerse al mismo. La fuerza exterior
Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. En este caso, se trata de una vis compulsiva, es decir, un tipo de violencia física o material que se torna irresistible, ejercida directamente sobre la humanidad del sujeto activo, que anhela totalmente y absolutamente su voluntad de acción, y si actúa lo hace como un autómata manipulado violentamente por un tercero que lo hace obrar como mero instrumento, no solo privado de su voluntad, sino en contra de ella misma, de tal manera que si comete el delito existe falta de acción por parte del sujeto activo y por lo tanto está exento de responsabilidad penal. La fuerza exterior no es por causas naturales, es por causas humanas. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. El error, que para nuestra legislación penal es una eximente por causa de la inculpabilidad, que se conoce en la doctrina como legítima defensa putativa, que es un error de hecho, un error en el acto, aberratio ictus, que en la doctrina también se le conoce como error propio y consiste en que el sujeto activo rechaza una supuesta agresión contra su persona al creerse realmente atacado. Bueno, está la de obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicios de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúne las siguientes condiciones: que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales, y que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Generalmente se conceptúa la obediencia debida como un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado de obedecer a otra persona. Si de la conducta del sujeto activo, que actúa en legítima obediencia debida, es decir, cumpliendo estrictamente con los 3 requisitos que la ley exige, apareciera la comisión de un delito, operará la eximente de la responsabilidad del mismo, será imputable a quien ordenó el acto. La omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión, hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Sabemos que la omisión es una conducta pasiva que adopta el sujeto activo del delito, infringiendo el deber jurídico de actuar que imponen algunas normas. Por ejemplo, la omisión de auxilio. Empero, cuando el sujeto se encuentra materialmente imposibilitado para hacerlo, queda exento de responsabilidad penal por causa de inculpabilidad. Inimputable. El artículo 23 del Código Penal, de acuerdo a nuestra ley, en Guatemala no son imputables y por ende tampoco responsables penalmente los menores de edad y los que en el momento de la acción u omisión no posean, a causa de enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto o retardo de trastorno o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo cuando el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente, como las acciones liberae en causa, pues está la minoría de edad y el trastorno mental transitorio. Ahora, la falta de punibilidad no es más que la inexistencia de la amenaza de una pena que contempla la ley penal por la violación de un bien jurídicamente tutelado. Todo esto se debe a las siguientes circunstancias: excusas absolutorias, que son aquellas específicas causas de carácter personal que el legislador regula expresamente donde un hecho o conducta típico, antijurídico y culpable no resulta punible. A modo de ejemplo encontramos los siguientes artículos: 137, 139, 172, 280 y 476 del Código Penal, y las faltas de condiciones objetivas de penalidad. Cuando en la conducta concreta falta la condición objetiva de la punibilidad, es obvio que no puede castigarse, pero así como la carencia del acto, la atipicidad, la justificación, la inimputabilidad, la inculpabilidad y las excusas absolutorias hacen para siempre imposible perseguir el hecho, y si se produce la denuncia o la querella después de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, podrá alegarse de adversa la excepción de cosa juzgada, la falta de ciertas condiciones objetivas de penalidades por nosotros estimadas como las más propias
Se permite, una vez subsanado el presupuesto procesal ausente, reproducir la acción contra el responsable. Bien, pues busquen la parte 2 y continuaremos con los elementos accidentales del delito. Si no se han suscrito, suscríbanse para continuar con este resumen. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.